¿Y si todo lo que creía saber sobre el éxito, el control y la felicidad fuera erróneo? Marcus Stone, un genio multimillonario en finanzas, lo tenía todo: riqueza, poder y control preciso sobre cada aspecto de su vida, pero un fatídico accidente destrozó su mundo, dejándolo paralizado e incapaz de confiar en el mismo sistema que había construido durante toda su vida. De repente, el hombre que creía poder predecir y controlarlo todo tuvo que enfrentarse a lo único que no podía controlar: su propia vulnerabilidad en este impactante viaje de transformación. Marcus descubre que la verdadera sanación no proviene de arreglar lo roto, sino de aceptar lo desconocido. ¿Qué sucede cuando dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a aceptarla? Descubrámoslo. Marcus Stone, un multimillonario exitoso y disciplinado, vivió en un mundo construido sobre el control. Todo a su alrededor, números, predicciones y un orden perfecto, fue moldeado por él. Construyó su imperio utilizando estrategias de datos y modelos predictivos, erradicando cualquier incertidumbre en cada movimiento y decisión que tomaba. Estaba calculado hasta el último detalle. Para él, el éxito no era cuestión de azar, sino de una planificación meticulosa y una ejecución impecable. Su mente era una máquina bien engrasada, una mente que veía el mundo en datos, tendencias y variables. Para Marcus, el mundo era predecible, medible y controlable, tal como a él le gustaba. Su legado se basaba en números, no en emociones. Su riqueza no provenía de la suerte, sino de una profunda comprensión de los patrones que otros no podían ver. Se había convertido en un gigante del mundo de las finanzas, venerado como el susurrador de algoritmos. Un hombre capaz de predecir los movimientos del mercado con asombrosa precisión. Pero a pesar de todos sus triunfos, algo fundamental faltaba en su vida. Las conexiones emocionales, el amor, la amistad y la calidez humana no tenían cabida en su mundo cuidadosamente seleccionado. Eran variables que no encajaban en sus modelos, así que las excluyó. Todo estaba calculado. Cada aspecto de la vida de Marcus estaba estructurado de forma predecible. Las horas que pasaba en su oficina las dedicaba a refinar sus estrategias. Las comidas que comía estaban perfectamente racionadas y las amistades que tenía eran transaccionales, nada más que intercambios calculados de tiempo y energía. Lo tenía todo bajo control y eso era todo lo que importaba. Sin embargo, incluso los sistemas más cuidadosamente construidos pueden fallar, y Marcus estaba a punto de enfrentarse a un fracaso que ninguna cantidad de datos podría haber predicho. Una fatídica noche, después de un largo día de ajustar las proyecciones para su última estrategia de inversión, Marcus regresaba a casa. El sol se ponía sobre la ciudad. Al subirse a su Tesla, el viaje estaba programado con precisión para durar 27 minutos. No necesitó mirar el reloj. Conocía el viaje como la palma de su mano. Al acomodarse en los lujosos asientos de cuero, su teléfono vibró con un nuevo mensaje: otra actualización urgente de su equipo, una fluctuación del mercado en Europa que había repercutido en el mundo financiero. En la mente de Marcus, solo había otra oportunidad para predecir y obtener ganancias. Al revisar el mensaje, su atención vaciló. Solo por un momento, apenas notó el camión de reparto que se saltó un semáforo en rojo en un instante. Todo lo que Marcus había trabajado tanto para controlar fue arrebatado. Su conductor, Thomas, giró bruscamente para evitar la colisión, pero la física era una fuerza implacable. El mundo se inclinó. Marcus se sintió ingrávido, luego pesado y luego nada en absoluto. Cuando despertó, el olor estéril de una habitación de hospital lo recibió. El pitido de las máquinas era el único sonido que llenaba el silencio. Su cuerpo se sentía extraño, como si el pánico de otra persona lo invadiera. Intentó moverse para recuperar el control que había perdido, pero sus piernas no respondían. Todavía estaban inflexibles, por mucho que lo intentara, no podía hacer que se movieran. La doctora Sarah Campbell estaba de pie a los pies de su cama. Su rostro, cuidadosamente neutral, dijo: «Señor Stone, necesito ser directa con usted».
El impacto causó graves daños en su médula espinal. El daño es permanente. No volverá a caminar. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y... La mente de Marcus se puso a toda marcha calculando el potencial de recuperación. Pensó en los especialistas de clase mundial a los que podía consultar, en los tratamientos de vanguardia que podía permitirse. No podía aceptarlo. No, tenía que haber una manera, siempre había una solución. Pero las siguientes palabras del Dr. Campbell atravesaron sus racionalizaciones. Esto no es algo que se pueda resolver con lógica ni fuerza de voluntad. Señor Stone, a veces, la aceptación es el único camino a seguir. La palabra aceptación fue como un golpe en el pecho. Nunca había aceptado las limitaciones de su vida. Cada obstáculo era simplemente un problema esperando la solución correcta. Pero ahora estaba enfrentando algo sin respuesta. Ninguna variable para optimizar su mundo de control cuidadosamente construido se había derrumbado. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que toda tu cuidadosa planificación se desmoronó repentinamente? ¿Cómo reaccionaste? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Por primera vez en su vida, Marcus Stone se sintió impotente ante los algoritmos, los gráficos, la fría lógica. Tenía los caminos lo guiaban, pero nada de eso podía ayudarlo. Ahora, cada día que despertaba en una habitación de hospital estéril, su cuerpo, atrapado en una silla que no podía controlar ni escapar del mundo exterior, continuaba sin él y, por primera vez, Marcus no pudo manipularlo a medida que los días se alargaban. La mente de Marcus corría obsesivamente, repasando posibles soluciones. Había consultado a los mejores médicos del mundo, a los principales expertos en lesiones de columna. Cada consulta terminaba de la misma manera con la palabra aceptación. No podía comprenderla. Para un hombre como él, cuya vida había estado definida por el control, no había lugar para una palabra tan impotente. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de su habitación se abriera y Eason, el chico misterioso que había conocido días antes, entrara en su modesta presencia. Era lo último que Marcus esperaba, pero los ojos del chico estaban llenos de una intensidad que Marcus no podía ignorar. «Te ves diferente», dijo Eason en voz baja pero clara. Pensé, «Todavía estarías intentando resolver esto con tus hojas de cálculo». Marcus frunció el ceño con una mezcla de irritación y curiosidad. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién eres para?» «No estoy aquí para perder el tiempo». Eason lo interrumpió. «Conozco a alguien que puede ayudarte». Marcus miró al chico con incredulidad. «Ayúdame. He ido a todos los especialistas. He gastado millones en los mejores tratamientos. ¿Qué podría saber un niño de esto?» Eason no se inmutó. Simplemente miró a Marcus con esos ojos firmes y conocedores. A veces las respuestas no están donde crees que están. Esto no se trata de medicina ni de ciencia. Marcus, se trata de algo más, algo que tus números no pueden medir. Marcus rió con amargura, reclinándose en su silla. Ya he oído esto antes. Tonterías espirituales. Puedes irte ahora, pero Eason no se movió. Me iré cuando aceptes venir conmigo al santuario de sanación. No tienes nada que perder. Cierto, las palabras del chico interrumpieron la frustración de Marcus. Había algo en su calma, en su firmeza. Creencia que hizo dudar a Marcus. Siempre había creído en los datos y la lógica, pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no había respuestas en el mundo frío y calculador que había construido. Bien, dijo Marcus en voz baja. Pero hago esto por mi propia tranquilidad. Si esto resulta ser una pérdida de tiempo, te arrepentirás. A la mañana siguiente, Marcus se encontraba en un coche conducido por Rachel, su sufrida enfermera. Recorrieron la ciudad. Las calles se volvían más desconocidas a medida que avanzaban. Pronto llegaron a una parte de la ciudad a la que Marcus nunca le había prestado atención. Una zona de edificios antiguos,
pequeñas tiendas y calles bulliciosas que parecían muy alejadas de las relucientes torres de cristal de su mundo habitual. ¿A dónde vamos?, preguntó Marcus con la voz teñida de sospecha. Isen, que había permanecido en silencio hasta entonces, se volvió hacia él con una pequeña sonrisa. Confía en mí. Las respuestas que buscas no están en las brillantes luces de la ciudad. Están aquí, en lugares que nunca pensaron en mirar. Llegaron a un pequeño patio escondido tras una hilera de edificios deteriorados. Entre los muros de ladrillo descoloridos había un jardín, un espacio lleno de vida. Las flores florecían. El aire estaba impregnado del aroma a tierra y verdor, y el sonido de risas lejanas resonaba en el aire. No era lo que Marcus esperaba. Había imaginado un espacio clínico estéril, no este vibrante y caótico remanso de naturaleza. Mientras lo llevaban en silla de ruedas, notó a varias personas en sillas de ruedas, algunas mayores, otras más jóvenes, hablando, riendo e incluso llorando. Pero había algo en sus ojos, algo que Marcus no había visto en sí mismo en mucho tiempo. Espero que este sea el santuario de la sanación, dijo Isen con voz reverente. No se trata de curar el cuerpo, Marcus, se trata de curar el alma. Marcus resopló, escéptico. Sanando el alma. No necesito un alma para volver a caminar, Isen. Necesito un milagro. Isen sonrió, tal vez ambos. Fueron conducidos a través del jardín hasta un modesto edificio en el centro. El aire estaba tranquilo, lleno de una luz tenue y una sensación de serenidad. Al fondo de la habitación, un hombre esperaba. No era lo que Marcus había imaginado, un gurú con túnicas ondeantes o una figura mística. En cambio, el hombre vestía simplemente de lino. Sus ojos eran amables pero fuertes. Sin embargo, había algo en él, algo que se sentía diferente. Algo que Marcus no pudo explicar de inmediato. Soy el sanador, dijo el hombre en voz baja. Su voz, suave pero autoritaria, dijo, no prometo milagros, Marcus, pero sí te prometo una oportunidad para redescubrirte a ti mismo, para reconectar con lo que has perdido. Marcus se sorprendió. ¿Y tú qué sabes de la pérdida?, replicó. No estás paralizado, no entiendes lo que es estar atrapado en este cuerpo. La mirada del sanador permaneció firme. No, no lo entiendo, pero entiendo lo que es estar atrapado en tu propia mente, ser gobernado por el miedo. Control por números, por eso estás aquí, Marcus. El sanador dio un paso adelante colocando una mano sobre el hombro de Marcus. Al principio, Marcus no sintió nada, pero poco a poco, un calor se extendió por el toque del sanador, deslizándose por su columna vertebral. No era calor físico, aunque era algo más profundo, algo dentro de Marcus se agitó. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo. Por primera vez no se sintió solo. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Alguna vez han experimentado un momento en el que se sintieron completamente impotentes, pero luego descubrieron que había algo más poderoso que el control mismo? ¿Qué sucedió en ese momento? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios. Habían pasado semanas desde que Marcus Stone llegó al santuario de sanación, pero la transformación en él era innegable. Al principio, había llegado por pura curiosidad, escéptico y desdeñoso ante las tonterías espirituales que esperaba encontrar, pero ahora algo diferente había echado raíces. Todavía no podía explicar cómo un simple toque, unas pocas palabras, un cambio de perspectiva podían desmantelar la fortaleza de la lógica que había construido durante toda su vida. Pero el cambio fue real. Podía sentirlo en lo profundo de su ser, en lugares que había ignorado durante mucho tiempo. La guía de la sanadora había desvelado algo enterrado en su interior, algo que nunca se había permitido sentir por primera vez. Marcus empezó a cuestionarlo todo. Una vez tuvo el control absoluto. Era una ilusión, números inconmensurables, la profundidad de la experiencia y el éxito humanos. Quizás no se trataba de márgenes de beneficio ni predicciones,
Quizás se trataba de algo más profundo. Una mañana, después de otra sesión con la sanadora Rachel, su enfermera, lo llevó en silla de ruedas al jardín mientras el sol empezaba a salir. El aire era fresco y fresco, con el aroma a tierra húmeda y flores florecientes. Parecía un mundo completamente diferente al que Marcus había conocido. El zumbido de la vida, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas. Todo parecía algo vivo, algo que Marcus había pasado por alto en su búsqueda de la perfección. ¿Lo sientes?, preguntó Rachel, mirando a Marcus con una mirada casi cómplice. Él asintió lentamente, con la mirada fija en los vibrantes colores del jardín. Sí, quiero, susurró casi con incredulidad. Es diferente. Nunca pensé que podría volver a sentirme así. Rachel sonrió suavemente. Esto es solo el comienzo. Marcus. Con el paso de los días, Marcus se encontró regresando al santuario cada mañana. Su mente se alejaba gradualmente de los rígidos cálculos de su vida anterior. Estaba aprendiendo a escuchar a su cuerpo de nuevo, a confiar en él de maneras que nunca había considerado. Sus piernas, aún rígidas, comenzaron a contraerse ocasionalmente. Pequeños movimientos casi imperceptibles para el ojo inexperto, pero para Marcus eran monumentales. El sanador, que había permanecido como una presencia constante a lo largo de su camino, había comenzado a centrarse en la sanación emocional de Marcus tanto como en su recuperación física. Hablaron de su infancia, de su tensa relación con su padre, de la presión por triunfar, de los muros emocionales que había construido para protegerse de la vulnerabilidad. Y con cada conversación, Marcus se sentía un poco más ligero, un poco más libre. Una mañana, sentado en el jardín, notó un nuevo rostro entre el grupo. Sofía, una joven en silla de ruedas con una presencia tranquila pero radiante. Se había unido al santuario. Una semana antes, su transformación ya era evidente. Sus manos, que antes temblaban por una larga lesión, ahora estaban firmes mientras dibujaba el jardín en un cuaderno. Había una fuerza serena en ella que atrajo a Marcus. Por primera vez, sintió una conexión innegable con alguien más en el santuario. Mientras se acercaba en su silla de ruedas, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. «Eres nuevo aquí, ¿verdad?», preguntó suavemente. Su voz transmitía una calidez inesperada. «He estado viniendo por un tiempo». Marcus respondió sorprendido por la repentina oleada de vulnerabilidad que sintió en su mirada. «Pero todavía no lo entiendo del todo». Sofía sonrió, levantando ligeramente las comisuras de sus labios. «Está bien, ninguno de nosotros lo hace, pero eso es lo que lo hace tan poderoso. No necesitamos entenderlo todo, solo necesitamos sentirlo». Marcus no pudo evitar reírse entre dientes ante la facilidad con la que ella atravesó su escepticismo. Por un momento, se sintió como un extraño en su propio cuerpo otra vez, pero no era una sensación de miedo, era una sensación de libertad. No tenía que tener todas las respuestas, no necesitaba controlarlo todo. Por primera vez, Marcus se dio cuenta de que tal vez sanar no se trataba de arreglar lo que estaba roto, tal vez se trataba de aceptar lo que era. Esa tarde, mientras todos se reunían en la sala principal, Marcus sintió que algo se agitaba en lo profundo de él, una sensación que no había. Años de experiencia, con la esperanza de que no solo estuviera sanando su cuerpo, sino su corazón, su mente y su alma. Una semana después, Isen regresó al santuario con una sonrisa en el rostro. «Has cambiado a Marcus», dijo con una voz suave pero llena de algo más profundo. «Sabía que lo lograrías». Marcus, que antes veía a Isen como poco más que un chico extraño y rebelde, ahora lo veía como realmente era, un guía, un catalizador del cambio. «No sé si creo en milagros», dijo Marcus con una voz tranquila, «pero creo en esto». Los ojos de Isen brillaron de orgullo. «A veces es todo lo que necesitas». Pero Marcus aún no había terminado, no se iba. Mientras buscaba sanar, iba a ayudar a otros a sanar también. Cuanto más lo pensaba,
más se daba cuenta de que su historia no era solo suya, sino que formaba parte de algo mucho más grande, un movimiento de transformación que podía llegar mucho más allá de los muros del santuario. Durante los siguientes meses, Marcus comenzó a canalizar su nuevo propósito hacia algo más grande. Contactó con antiguos colegas, personas a quienes antes consideraba meros instrumentos de negocios. Compartió su experiencia, el camino de sanación que había recorrido y cómo había aprendido a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Poco a poco, quienes lo rodeaban comenzaron a escuchar no solo los datos, sino también la esencia tras las cifras. Usó su riqueza e influencia para fundar nuevos centros de sanación inspirados en el santuario. Sin embargo, estos no eran solo lugares de recuperación física, sino lugares donde las personas podían conectar consigo mismas, donde podían redescubrir su propia humanidad. Los centros se centraban en la sanación holística, cuerpo y mente, y alma, y en el proceso crearon un efecto dominó que se extendió mucho más allá de lo que Marcus jamás imaginó. El jardín plantó la semilla de la transformación en su corazón y ahora él la estaba plantando en los corazones de otros. El viaje de Marcus Stone nos enseña que el verdadero éxito no se trata solo de controlar los números o la riqueza, sino de aceptar la vulnerabilidad y dejar ir la ilusión de que podemos controlarlo todo en la vida. La transformación de Marcus demuestra que la sanación no proviene de arreglar lo que está roto, sino de aceptar nuestras imperfecciones y reconectar con lo que realmente importa: nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra capacidad de crecer. El éxito no se mide por la acumulación de bienes, sino por la profundidad de nuestras conexiones con los demás y la apertura de nuestros corazones. La historia nos recuerda que la sanación, tanto física como emocional, requiere que salgamos de nuestra zona de confort y confiemos en el proceso. A veces, los mayores milagros ocurren cuando dejamos de intentar forzar soluciones y simplemente permitimos que la vida fluya. Para desarrollar el verdadero crecimiento proviene de estar abierto a nuevas posibilidades, incluso cuando no podemos medirlas. ¿Qué opinas de la transformación de Marcus? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en su lugar, pasando de una vida de control a una de vulnerabilidad? ¿Crees que la verdadera sanación proviene de aceptar la incertidumbre? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó la historia, dale a me gusta y comparte este video con alguien que necesite un poco de inspiración hoy. No olvides comentar con el número 100 si crees que esta historia te ha resonado. ¿Desde dónde la estás viendo? Me encantaría saberlo.